El cliente te pide un proyecto, pero el cliente también tiene que saber lo que está pidiendo. El gestionar una asociación es casi gestionar los egos. En España hablamos de un mercado de unos 1.000 millones de euros. Entonces la fuerza y la capacidad que puede tener una asociación para hacer cambiar, para hacer evolucionar, para hacer mover un sector es muy potente. Entonces que todo se va transformando y se va acomodando. Antes éramos impresores y ahora somos comunicadores visuales. El sector está caminando hacia un sector más sostenible y también desde los otros conceptos de sostenibilidad, que es el tema de la diversidad de género. Hoy en Signolia nos acompaña Pablo Serrano, secretario ejecutivo de FESPA España, la asociación que representa a las empresas del sector de la comunicación visual. Con una larga trayectoria en el mundo asociativo, Pablo ha vivido desde dentro la evolución del sector gráfico, desde la serigrafía tradicional hasta la impresión digital, el gran formato y las nuevas formas de comunicar en el punto de venta. En este episodio nos habla del papel clave que juegan las asociaciones de trabajo, del trabajo en red entre empresas y de cómo el sector de la comunicación visual se ha convertido en una pieza esencial para la economía, incluso en momentos tan complejos como la pandemia. Si trabajas en rotulación, impresión o diseño, o simplemente quieres entender mejor cómo se organiza y se defiende un sector desde dentro, no te lo pierdas. Hola, bienvenidos a Signolia, el podcast de rotulación en español. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Serrano, secretario ejecutivo de FESPA, la Asociación de Comunicación Visual en España y en muchos otros países. Y nada, te doy las gracias por que hayas venido aquí a visitarnos a nuestro estudio, Pablo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. A la tercera, lo he conseguido. Sí, sí, es verdad, pero bueno, lo importante es que estemos hoy aquí y podamos charlar, sí. Pues mira, hemos insistido, ya sabes que contigo era muy fácil, lo difícil era cuadrar agendas, pero sí que has estado muy implicado en todo el tema de colaborar con nosotros desde el principio. Lo que ocurre es que creía que tu asociación, que FESPA, y tú con tu visión sobre todo del tema de asociaciones, era imprescindible que estuvierais en Signolia. Y bueno, ahora lo que quiero es que te conozcan un poco más la audiencia, ¿no? Que lo primero, ¿quién es Pablo Serrano? ¿Cómo entró en el mundo de las asociaciones? Y cuéntanos cuál es tu actividad actual. Bueno, pues yo prácticamente empecé muy, muy jovencito. Cuando terminé la carrera, estudié Administración de Empresas y por casualidad, como al principio. Es decir, al principio cuando acabas la carrera vas a trabajar o vas a hacer entrevistas donde te llaman. Y el de las que te llaman, la primera que te dice que adelante, pues en aquella época, que fue la crisis de los 90, pues donde caías, ¿no? Pues bueno, a mí me llamaron, tuve 3 entrevistas de 3 perfiles diferentes de sectores. Uno era para trabajar de broker de bolsa. Afortunadamente no me cogieron porque yo creo que me habría muerto de un infarto. Ahora sí, ahora en este momento sí, seguramente. Sí. Luego tuve una también del mundo de la música que a mí me gustaba, pero que no se pudo materializar, y luego otra de una asociación empresarial. Así que empecé trabajando en una asociación empresarial. Yo venía también de la universidad, pues yo era muy prolífico en el mundo asociativo, pero de temas de jóvenes, de Greenpeace, medio ambiente, todo aquel movimiento que había en los 90. Y me pareció bien, primero porque me aceptaron trabajar allí. Dijiste, ok. Y luego cuando empecé a trabajar, pues también tuve la suerte de trabajar en una estructura pequeña, una asociación pequeña y una estructura pequeña, y mi responsable superior pues me dejaba mucha libertad. De hecho, trabajábamos en diferentes oficinas, diferentes edificios, y enseguida me lanzó a la piscina a gestionar muchos temas que yo desconocía y que tampoco te creas que me enseñaban. Entonces, rápidamente, pasado el tiempo, pues bueno, yo me fui acomodando, me fue gustando y empecé a desarrollar proyectos y desafortunadamente mi jefe, esta persona que me contrató, pues falleció joven por circunstancias. Y yo me encontré, yo creo que tenía 28 años así, y con 28 años pues la junta directiva de la asociación en la que trabajaba me dijo que liderase yo la asociación, y me nombraron secretario general de esta asociación. Y eso también ya había empezado a desarrollar proyectos por mi cuenta, porque ya te comentaba que mi jefe era bastante delegador en ese sentido, y empecé un poco a acomodar esa propia asociación a mis ideas propias de cómo gestionar una asociación, y
así empecé en este mundo. ¿Y cómo llegaste a FESPA? Porque ahora eres una de las personas que más conoce el sector de la comunicación visual en España, porque estás de secretario general de FESPA, que al final es una organización internacional, ¿no? ¿Cómo te contrataron o cómo empezaste a gestionarla? Pues muy ligado a la asociación inicial en la que trabajaba. Uh-huh. La asociación inicial era del mundo del packaging Uh-huh. y había mucha interrelación con el mundo. En aquella época FESPA no existía como tal lo vemos actualmente, ni el sector se llamaba de comunicación visual, se hablaba del sector de la serigrafía y tenía mucha relación con el sector del mundo del packaging. Y la asociación de serigrafía de aquella época pues me debía conocer o me debió ver por contactos y tal, me vio cómo estaba haciendo con la otra asociación. Ellos también tenían una carencia en ese puesto de trabajo y me ofrecieron colaborar con ellos. Empezamos trabajando y la asociación, que era la asociación de serigrafía, después se convirtió en la asociación de impresión digital y gran formato, y después ya se convirtió en lo que es la asociación actual de comunicación visual. En el proceso se fue integrando a una entidad internacional que es FESPA y que todo el mundo la conoce por las ferias. FESPA es verdad que tiene un apartado de ferias internacionales, pero realmente FESPA es una federación de asociaciones de diferentes países a nivel mundial, uh-huh, cuyo objetivo es, a través de las ferias, generar recursos para la federación y, por tanto, para las asociaciones, que las asociaciones en cada país sean más profesionales, las asociaciones del sector de la comunicación visual, y al ser más profesionales tener más capacidad de tener miembros y que esos miembros pues tengan más capacidad de exponer y visitar las ferias. Al final es un círculo que tiene un sentido, y de hecho el lema de FESPA, que es a la traducción al español sería como beneficio con propósito, o beneficio con causa, es decir, que se van a generar beneficios pero con una causa que es mejorar el sector a largo plazo. ¿Y qué tipo de empresas abarca o qué asociados, qué tipo de asociados tiene FESPA? Dentro de que hablamos que el sector de la comunicación visual engloba un montón de tipos de empresas, ¿cuáles son las principales? Bueno, las principales es lo que, básicamente, como está estructurado el sector. Es decir, hay mucha empresa de lo que llamamos comunicación gráfica, que son antiguos serígrafos o antiguos que luego se compran máquinas de gran formato de impresión digital y que trabajan mucho pues el mundo de la cartelería publicitaria, la lona, etcétera. Y luego está lo que es no gráfico, que hay lo que es la parte de impresión textil. Está pues luego también la parte de las aplicaciones, la impresión industrial o las aplicaciones pues tipo decoración, gente que trabaja para decoración, para retail, para el mundo de la arquitectura, decoración también de interiores, señalización, rotulación. Es decir, al final FESPA abarca la comunicación, y de hecho se cambió un poco el concepto de FESPA España en este sentido, porque abarcaba todo el mundo de la comunicación visual. Antes nos referíamos a que los miembros de FESPA eran impresores, porque venía el cliente y le decía, imprímeme esto en serigrafía y tal. Y ahora los miembros de FESPA son comunicadores visuales. Viene el cliente y le dice, quiero que me hagas este proyecto, me da igual cómo me lo hagas, pero ni cómo me lo imprimas, ni cómo lo vas a hacer, pero quiero que me lo des mañana, y si puede ser hoy por la mañana. Es básicamente. Entonces, al final, el comunicador visual, que es el miembro de FESPA, pues barajará sus opciones y dirá, esto es mejor que lo hagamos pues tratando el tema serigráfico artístico, o esto es mejor con las máquinas máquinas de impresión digital, o esto tiene que ir más a temas de LED, a temas de vinilos de otro tipo, de estos materiales y tal. Entonces, fíjate, esto que me comentas tú es un denominador común que ha salido en más episodios de Signolia, que es que se ha cambiado el tipo de trabajo y de estar orientado a producto, se ha cambiado a orientación a proyecto. Efectivamente, el cliente ya no sabe exactamente qué especificar, qué es lo que quiere. Lo que quiere es que el proyecto se realice con las características que él quiere, pero que seas tú el que le ofrezca la solución completa, desde la propuesta gráfica hasta la producción, hasta la implantación o la instalación. Y ahí hablamos de un proyecto, ya no hablamos de un cartel, hablamos de todo un servicio que genera además que nuestras empresas tengan diferentes departamentos para poder dar ese servicio, ¿no? El mundo de la comunicación visual ha evolucionado de esta manera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y tú has dado un poco con la clave, y así también ha evolucionado FESPA España, porque al final nuestros miembros y la propia asociación lo que intenta es fomentar el networking, el contacto.
básicamente. Es decir, lo que interesa es que los asociados se conozcan lo máximo posible porque va a venir el cliente y te va a decir que quiero hacer este proyecto. Y tú lo podrás hacer tú solo o lo podrás hacer en colaboración con otros miembros. Totalmente. Pero para tener esa colaboración tienes que conocerlos y tienes que saber qué es lo que hace una empresa y lo que hace otra empresa, y ahí crear esas sinergias y esas colaboraciones en la que crezcan todos. Y en ese sentido también estamos ahora trabajando en FESPA España, porque en todo esto la parte del cliente es muy importante. El cliente te pide un proyecto, pero el cliente también tiene que saber lo que está pidiendo. Y ahí este acercamiento entre el mundo cliente a nivel asociación y a nivel general, entre el mundo cliente y el mundo proveedor del cliente, que somos nosotros, es en el que estamos también trabajando ahora en colaboración pues, con asociaciones del sector cliente. Es muy importante porque además el dar a conocer qué facetas cubre nuestro sector es importante para que podamos vender nuestros productos. Hay veces que te encuentras con una casuística que es que el cliente no sabe a quién dirigirse para hacer según qué proyecto, y eso es un tema muy importante. Y otra cosa que has apuntado que es muy interesante es justo el tema de colaboración entre empresas, porque a medida que los proyectos crecen e incluyen diferentes tipos de labores distintas y diferentes tipos de equipos y diferentes tipos de maquinaria, pues puede ser que tengas que colaborar con otra empresa que puede ser tu partner, puede ser tu proveedor, tú puedes ser el proveedor de otro, porque es verdad que se han disparado la cantidad de opciones solamente en el caso de tipos de impresión. Ya nos encontramos con impresión solvente, UV, látex, y cada una tiene un tipo de aplicación dependiendo del proyecto, y tú no puedes tener todas las maquinarias del mundo, ni puedes tener todo el personal cualificado específicamente para ese tipo de material o de proceso productivo. Entonces, la labor que hacen las asociaciones, en este caso FESPA, es interesante porque nos encontramos con ferias en las que estás colaborando y conociendo a gente que cubre muchas veces esa necesidad que tú tienes en un proyecto específico. O sea que... Sí, también en este caso FESPA España no solo cubre la parte del comunicado visual, sino también la parte del proveedor para el tema de los materiales, de las tintas, de estas nuevas evoluciones e innovaciones. Y todo eso también está dentro del mismo conglomerado de FESPA España, de ese conocerse, hacerse contacto entre todos para dar servicio al final al cliente y aprovechar un poco las sinergias. ¿Sí? Qué bueno. ¿En cuántos países está FESPA? FESPA Internacional está en 37 países. No todas las asociaciones de FESPA Internacional se llaman FESPA. Está FESPA España, está FESPA Francia, está FESPA Italia, por ejemplo. Pero en Portugal no se llama FESPA Portugal, se llama APIGRAF. Bueno, pues eso ya en función de cada país va decidiendo su propia denominación y su propia integración en lo que es FESPA Internacional. Pero sí que hay un nexo común, que es ser vamos a decir, el foco internacional a nivel mundial de lo que es el mundo de la comunicación visual. Habéis crecido muy de la mano con Ceprint también, ¿no? Tenéis una colaboración muy estrecha con Ceprint. Aquí en España, por lo menos, no sé si será en otros países igual, no sé si en Francia será igual, con Ceprint Francia. Sí, básicamente por lo que yo sé es bastante parecido. Es decir, Ceprint es un salón muy innovador cuando llegó a España. Es un salón de origen francés que se implantó en Francia, y ahí fue acompañado por FESPA Francia, y es muy innovador desde el punto de vista de cómo hacer una feria, que actualmente a lo mejor quizás ya no tanto porque ya se ha visto y otras ferias pues se han aprovechado de ese conocimiento, pero cuando llegó el concepto de feria era mucho más de hacer mucho contacto, facilitar el contacto y facilitar el negocio, y luego facilitar mucho la propia comunicación de los expositores hacia los visitantes, y trabajó muy bien el marketing. A nosotros como FESPA España, como colaboramos con todas las ferias que se hacen en España, no solamente con Ceprint, y nos pareció muy interesante el planteamiento que hacía Ceprint, muy interesante para el sector, o sea, no para la asociación, sino sobre todo para el sector. Probablemente en aquella época cogió un hueco de otra feria que se había desaparecido, se había marchado y tal, y lo visualizó de una manera muy, muy interesante. Bueno, y la verdad es que cuando trabajas con gente generosa desde el punto de vista de los negocios, que es complicado explicar esto, en el mundo de los negocios es generoso, pero que es generoso en ese sentido, en lo que das, en lo que aportas, en lo que compartes, pues es muy fácil trabajar con este tipo de perfil
de instituciones, ¿no? Y yo creo que CEPRIN ha hecho un muy buen trabajo en España para el sector de la comunicación visual. Creo que lo sigue haciendo. Ha dado un buen salto, yo creo que el año pasado, el anterior, pasando a un recinto ferial de más calidad, con más capacidad, y ha tenido unos buenos números. Por lo que hemos leído en la prensa del sector, ha tenido unos buenos números de visitantes y, bueno, es un buen compañero de viaje para el sector, yo creo. Esto habla muy bien de la capacidad que tenéis de colaboración con otras instituciones y con la Salud. También habéis trabajado a veces incluso, luego hablaremos después, pero en época de crisis también nos juntamos diferentes asociaciones del sector y fue un momento también que ayudó a las empresas que estábamos inmersas en el tema de la crisis de COVID, por ejemplo. Gestionar todo el tema de intereses de empresas que pueden ser tan diversas, grandes, pequeñas, que están dentro de la asociación, no sé si es fácil o no, o cómo lo hacéis esto, ¿no? Porque habrá empresas con muchísimos empleados, aunque la media, según los números que tú tienes o que tiene FESPA, es de que las empresas del sector suelen ser pequeñas, ¿no? Sí. El sector en España de la comunicación visual, el 80%, el 50% tiene menos de 5 trabajadores, el 80% tiene menos de 10 trabajadores. Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer, como tú dices, el gestionar esto? Esto es complicado. Y esto no depende tanto de la entidad como tal, sino de las personas que trabajan en la entidad y las personas que pertenecen a la entidad. Es decir, al final FESPA es una asociación empresarial como otras, que como tal, los socios son empresas. Pero cuando tú haces una reunión no vienen las empresas a reunirse, vienen las personas que representan a las empresas. A veces las personas que representan a las empresas no vienen solas. La mayoría de las veces no vienen solas, vienen acompañadas con otro ser muy curioso que se llama ego. Entonces, al final, el gestionar una asociación es casi gestionar los egos. Imagínate los egos de los directores de todas las empresas sentados en la misma mesa. Qué buen apunte. Pues es complicado. Entonces, al final, pues se aprende con el tiempo, es el propio carácter de las personas que lo gestionan, es decir, no solamente el secretario general, sino las personas que atienden a los asociados. Y luego también pues hay muchos componentes que luego comentarás, pero que desde el punto de vista de gestionar una asociación, para mí es una profesión, con lo cual hay muchos componentes que hay que saber y que hay que aprender para gestionar una asociación. Y uno de ellos es el saber gestionar los egos y el saber elegir bien la junta directiva de la asociación. Porque una junta directiva de una asociación son personas de empresas, directores de empresas, con sus egos también, con lo cual eso hay que saberlo gestionar y es complicado, pero si conviertes ese conjunto de egos en un equipo que trabaje en la misma dirección, entonces la asociación es imparable. Sí, ese proceso es bonito, ¿eh? Además, esto que estás diciendo me gusta mucho porque normalmente la gente que está dentro de una junta directiva no lo hace por el dinero porque no hay ningún tipo de sueldo, lo hace por el bien del sector. Normalmente lo que se suele hacer es quitar tiempo profesional o personal para dárselo a una asociación que al final va a repercutir en que otras empresas del sector pues tengan algún tipo de resultado. Muchas veces nos tenemos que ver representados ante la administración porque hay determinados abusos o malas regulaciones y las asociaciones suelen estar ahí para defender el interés del sector y las personas se dedican a eso sacrificando su tiempo, ¿no? Y cuando hay alguien, yo la experiencia personal que tengo, en este caso de Aserluz, es que cuando hay alguien que está tan implicado, efectivamente es gente que le tiene mucho cariño a su profesión y que pone muy buenas ideas encima de la mesa, siempre y cuando efectivamente hay un director de orquesta gestionando egos, porque también si mi idea no está totalmente de acuerdo con la de mi compañero de junta, pues puede haber algún tipo de problema, pero si se gestiona bien, los resultados son muy buenos, es cierto. Sí, efectivamente. Así que nada, te doy la enhorabuena porque yo he estado dentro de eventos vuestros y me ha gustado mucho el ambiente que tenéis, tanto entre asociados como entre la junta directiva. Pues, ¿qué peso tiene el sector de la comunicación visual en España? ¿Tienes unas cifras así por ahí apuntadas, más o menos? En la cabeza, aquí la cabeza, y en el teléfono, ¿no? Donde quieras, pero para que nos hagamos una idea, porque sí, hay veces que no nos damos cuenta de la cantidad de fuerza económica que tenemos. No somos un sector muy, muy grande, pero tampoco somos un sector residual, ni mucho menos. Claro, si pensamos en el sector de la comunicación visual como tal, es decir, lo que los antiguos podían decir, las empresas que se dedican a imprimir en gran formato.
y tal, o para el mundo de la publicidad, ¿no? Tal, no sé cuál. Bueno, pues estamos hablando de que en España hablamos de un mercado de unos 1.000 millones de euros, que no es, que está muy bien. No es poco. Pero claro, estamos hablando casi de casi 2.000 empresas. Entonces dices, bueno, ahí echas los datos y las medias, estamos hablando de empresas que a lo mejor el 80% de las empresas del sector tiene una media facturación de 500.000 euros. Es decir, que no estamos hablando de grandísimas empresas. Si vemos el sector, pero yo creo que tenemos que tener una mirada más amplia. El sector de la comunicación visual tenemos que pensar en la cadena, no en el sector como tal. La cadena del sector de la comunicación visual, que va desde los que fabrican los materiales o las máquinas, los proveedores de comunicación visual, que son los que tradicionalmente llamamos impresores, hasta los clientes finales, que es el mundo de los eventos, el mundo de la publicidad, el mundo de los eventos deportivos, bueno, el mundo de la decoración, el mundo de la arquitectura, todas las aplicaciones que vemos de lo que es la cadena, pues ahí estamos hablando de casi que es el 1,8% del PIB, que eso ya suena diferente. Y cuando lo dices, y las cifras que tenemos por aquí, 44.000 empresas o 150.000 empleados, estamos hablando de unas cifras diferentes. Y aquí esto es importante porque esta cadena como tal, que nunca la habíamos visualizado, sí que se empezó a visualizar durante la época de la pandemia, porque nos empezamos a sentar y vimos la necesidad de, oye, ¿cómo podemos hacer entre todos pues para llegar a la administración y que nos escuche y nos oiga y nos apoye? Pero sobre todo lo que nos dimos cuenta es que, y es como lo definimos, la cadena, que éramos la industria para la industria. Es decir, que durante la pandemia la industria cerró, para cuando tuvo que volver a abrir, necesitaba de alguien para abrir, que era otra industria, que éramos nosotros. ¿Por qué? Porque si tenías que abrir otra vez los restaurantes, tenías que volver a hacer un evento, tenías que abrir el banco, tenías que poner carteles de abierto, por lo menos. ¿Y quién hace los carteles de abierto? Pues el mundo de la comunicación visual. Si querías volver a vender lo que vendías, tendrías que publicitarlo. ¿Y quién hace esa publicidad? Pues el mundo de la comunicación visual. Entonces yo creo que... Perdona, eso según nuestra actividad tradicional, pero es que además en aquel momento salimos con el tema de las mamparas de protección y todo este tipo de cosas, y curiosamente fue nuestro sector el que se dedicó a hacer mamparas de metacrilato, sistemas de protección tipo caretas, ese tipo de cosas al final pasó por nosotros, que fíjate, exacto, nunca hubiéramos pensado que íbamos a utilizar nuestra maquinaria para cortar mamparas de metacrilato y que fuéramos un sector de primera necesidad, porque nosotros estuvimos aquí produciendo mientras todo el mundo estaba en su casa sin hacer nada, y efectivamente, fíjate. Exacto, eso fue un poco una de las peleas, entre comillas, que no fue una pelea, sino el esfuerzo que queríamos hacer llegar a la administración, al regulador en este caso, al gobierno, para que viese que también éramos esenciales para la puesta en marcha de la economía. A lo mejor no éramos tan esenciales como el mundo de los laboratorios farmacéuticos porque no hacíamos las vacunas, bueno, estábamos en las vacunas, o el mundo de la alimentación que teníamos, o el mundo del packaging para llevar los alimentos a las casas porque la gente estaba en sus casas y no podía moverse. Pero sí, para el mundo de la economía y la puesta en marcha de la industria otra vez, éramos esenciales. O somos esenciales. Es curioso porque fíjate que yo siempre digo lo mismo. Este sector es un sector que está presente en la sociedad en todo, porque nosotros como comunicación visual, comunicación gráfica, sales a la calle, te encuentras con rótulos, entras en un hospital, te encuentras con señalización, vas a un evento, están todos los stands con sus gráficas, con sus logos, con todo puesto de la noche a la mañana, y el valor que tenemos nosotros muchas veces somos como muy desconocidos, estamos como detrás de nuestro trabajo, estamos como muy escondidos y la gente dice, ¿y quién hará este tipo de trabajos, no? Bueno, pues somos todas estas empresas, como dices tú, que estamos dentro de la cadena de valor de la comunicación visual y que no somos pocos, efectivamente. Y este es un trabajo por el que se ha apostado en la medida de lo que es posible apostar, y yo creo que es uno de los en el que tenemos que trabajar. Y esto, claro, esto supone que hay que hacerlo desde un concepto más de unión y colaboración entre las propias asociaciones, para ir con una sola voz y para decirle a quien tiene que escucharlo que esto es así, es decir, que somos esenciales, que somos importantes. Pero claro, si lo vas diciendo con vocecitas pequeñas nunca llega, si lo dices con una voz grande es como puede llegar. Y mira, a raíz de todo esto, toda esta experiencia que has tenido en el mundo asociativo, al final
Te apasiona tanto que, bueno, has llegado a escribir un libro, El poder de las asociaciones, y me gustaría de alguna manera que estaba disponible en Amazon. Ya vamos a hacer publicidad del libro, Bien. pero me parece muy interesante porque es una especie de manifiesto de cómo unirse para transformar sectores, ¿no? O sea, se puede extractar un poco todo lo que nos estás diciendo del tema del sector gráfico, del sector de la comunicación visual, pero es aplicable a todos los sectores si una asociación funciona bien, ¿no? Tú crees de verdad en el poder de las asociaciones y de aquí el título del libro, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es una apuesta personal de dos personas. Yo soy coautor, no soy solamente la única persona que ha escrito el libro, lo he escrito en colaboración o yo en colaboración con Valérie Guillot, que, bueno, aparte de ser de mi compañera de vida, pues es también mi compañera en el mundo empresarial. Nosotros tenemos una empresa que se llama Coloquio Internacional, y Coloquio Internacional lo que nos permitió a Valeria y a mí fue trasladar lo que nosotros pensábamos de cómo se debe gestionar una asociación a una realidad. En un momento dado yo dije que empecé trabajando en una asociación y luego entré a trabajar con FESPA España, pero en un momento dado yo me desligué laboralmente y creamos un nuevo mundo dentro del mundo asociativo, es decir, que sí que funcionaba en otros países, principalmente a nivel de Bruselas y en Estados Unidos, y creamos Coloquio, que es una empresa de gestión de asociaciones, una compañía de gestión de asociaciones. Entonces llegamos al acuerdo, en este caso con donde trabajábamos, para decir, oye, en vez de trabajar para ti, vas a contratar a mi empresa para que trabaje para ti. Entonces lo que hicimos fue crear Coloquio. Coloquio lo que hace es que gestiona las asociaciones con el equipo propio de Coloquio, lo que permite tener un equipo muy profesional, muy diversificado y que permite a una asociación tener un conocimiento que no tendría si su equipo fuese interno. Y luego, desde el punto de vista de la propia gestión, administración de la asociación, pues es mucho más asequible. Trasladáis la sistemática y la metodología de una asociación a otra, ¿no? Es más o menos. En esa vorágine que tuvimos, Valeria y yo, pues el libro lo escribimos durante la pandemia, pero sí que es un libro que por una parte tiene una experiencia vivencial nuestra anterior a la pandemia y luego tiene una parte más didáctica de intentar trasladar nuestro conocimiento del mundo de la gestión de las asociaciones a quien quiera leerlo y quien quiera aplicarlo, porque hay unos capítulos que son, vamos a decir, más de aplicación de gestión de asociaciones. No hay mucha documentación sobre esto, ¿eh? Es muy interesante. No hay mucha documentación, tampoco hay mucho perfil de este formato de profesionales, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, eso fue nosotros montamos un proyecto súper interesante desde Coloquio, que incluso en un momento dado se creó en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas un curso de posgrado, una especie de máster de gestión de asociaciones. Pero bueno, ahí sí que es verdad que el concepto del libro y el concepto del poder de las asociaciones es transmitir lo que nosotros pensábamos en ese momento sobre el mundo de las asociaciones, y era que si se gestionaban profesionalmente y de una manera empresarial se pueden obtener mejores resultados, y que al final la fuerza que tiene una asociación que tiene un equipo de trabajo profesional importante y un equipo de voluntarios imprescindibles, increíbles, porque imagínate todos los grandes CEOs del sector que estén en tu junta directiva, pues es que eso es imparable. Entonces la fuerza y la capacidad que puede tener una asociación para hacer cambiar, para hacer evolucionar, para hacer mover un sector, si todos se caminan en el mismo sentido, pues es muy potente. Entonces ahí las asociaciones tienen un poder enorme, y es un poco la palabra poder es un poco la que queríamos dignificar con este concepto del enfoque de las asociaciones. Mira, estábamos hablando, y ahora te iba a preguntar por el tema de algún caso real en el que recordarás con especial orgullo que había funcionado FESPA, ¿no? Y nosotros estuvimos, desde Hacer Luz, estuve yo en la reunión, en aquella reunión que se tuvo con el Ministerio de Industria, creo que fue, para en el momento de la pandemia saber qué se hacía con cada uno de los sectores, ¿no? Y vosotros conseguisteis que allí estuviéramos unidos, no sé cuántas asociaciones, 10, 12, desde el packaging a las empresas de rotulación hasta eventos, y desgraciadamente se vio lo potente que puede resultar sentarse en una mesa diferentes asociaciones y todo un sector productivo,
y darnos cuenta todos lo que hacíamos, ¿no? Y cómo podíamos ayudarnos, y eso fue una cosa que gestionasteis muy bien desde FESPA, porque hicisteis una especie de cesta o de mercado interno, ¿no? Para que la gente se pudiera intercambiar proyectos y salir adelante. Pero sí que recuerdo aquella reunión como una oportunidad perdida por parte del gobierno, porque me dio la sensación que lo que se estaba transmitiendo en aquel entonces era que ellos nos decían que iba a haber fondos europeos para tres conceptos específicamente: digitalización, sostenibilidad y crecimiento de empresas. Y nos pidieron incluso un proyecto tractor en el que trabajamos cada una de las asociaciones, que todos pusimos encima de la mesa lo que necesitaba nuestro mini sector para el sector de la comunicación visual, y sin embargo aquello no se llevó a cabo, creo, ni en nuestro sector ni en ninguno, y se perdió la oportunidad de todo este conocimiento, como dices tú, que es excepcional, de sectores determinados en el que se va claramente a estos son los problemas y esta es la solución, porque se ha hecho un trabajo de consultoría interno por gente cualificada, y se perdió la oportunidad de aplicar todos esos fondos vía ese trabajo de consultoría, y se transformaron en otros proyectos tipo kit digital, ¿no? Pues como que se han disgregado todo el esfuerzo presupuestario, no ha habido un trabajo de estudio previo de cada sector para ver cómo se iban a aplicar los fondos, y para mí ha sido una ocasión perdida, fíjate. Y yo creo que ese es un ejemplo en el que si se hubiera trabajado vía asociación o vía un organismo que se supiera cómo funcionaba cada sector, los fondos se hubieran aprovechado mucho más. Sí, probablemente, estoy de acuerdo contigo. Yo aquí diferenciaría dos causas de por qué, el porqué de esto que comentas. Una es más general, más cultural, y es el concepto que tiene la gente de las asociaciones, la gente y los empresarios. Es decir, una de las grandes caballos de batalla cuando trabajas en una asociación, dices, pero vamos a ver, ¿por qué no está todo el sector asociado en mi asociación, que es en mi sector? ¿Y por qué no todos están ahí en la asociación? Y cuando están en la asociación, ¿por qué no todos participan? Si lo pone en este libro, el poder de las asociaciones. Y entonces aquí hay un tema cultural, y es que, y fue uno de los orígenes de escribir el libro, es la dignificación de la asociación. Es decir, la gente no acaba de entender para qué sirve una asociación, y es muy complicado explicárselo. Y eso tendría que estar en el ADN. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más habitual que cuando en los colegios y en las universidades lo primero que hace la gente es asociarse a una asociación. Y lo que hace cuando sale de la universidad y llega a una empresa, ¿dónde está mi asociación? Yo tengo que estar en mi asociación, lo primero. ¿Por qué? Porque saben del poder que tiene esto. Entonces, si en términos generales y culturalmente no se creen las asociaciones, es muy difícil y nosotros siempre lo decimos, cuando ya la situación es a la desesperada, claro, mi asociación tiene que hacer algo porque es que se ha cerrado la economía y tal. Y dices, sí, pero para que tu asociación pueda hacer algo, la tienes que haber estado dotando de contenido, de cultura asociativa y de presupuesto durante años anteriores, porque lo que no puedes esperar que de repente ahora venga la asociación a salvarte cuando la asociación te ha estado diciendo asóciate, 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 porque en común se pueden conseguir cosas, se puede hacer un posicionamiento. A nivel de lobby, si quieres hacer un posicionamiento ante la administración para estar llamando a la puerta, muchas veces para llamar a la puerta para decirle cómo está el sector, pero cuando las cosas están muy mal, llamas a la puerta y te abre la puerta para explicarle cómo te pueden ayudar. Entonces aquí hay un concepto primero cultural de lo que la gente entiende, por qué tengo que estar asociado y para qué me sirve la asociación. Y luego ya a nivel del propio sector nuestro, pues claro, nosotros que estamos, el sector de la comunicación visual, 15 asociaciones, nos hemos tenido que reunir para hacer una voz única para llamar a la puerta de la administración. Es decir, esas 15 voces a lo mejor tendrían que ser 3. Sí. Y aquí hay un tema también de diversificación del mundo asociativo, lo que a veces se hace la comparativa, somos un reino de taifas. Bueno, es que nuestro origen árabe eran reinos de taifas y lo tenemos en la sangre. Pero yo creo que la tendencia también es ir a que las asociaciones sean más profesionales y con más capacidad de influencia, pues para llamar a estas puertas o responder adecuadamente, ¿no? Hay un campo en el que además las asociaciones creo que juegan un papel fundamental, que es que supongo que no sabría decirte si desgraciadamente o afortunadamente, para algunas cosas es una fortuna tener regulaciones, para otras supongo que cuando las regulaciones están mal hechas o cuando las regulaciones son demasiado exhaustivas, pues estamos en una Europa que se regula todo mucho a nivel de todo, desde
contratos laborales, hasta las instalaciones, hasta la publicidad exterior, o sea... creo que las asociaciones juegan un papel muy importante cuando se trata de hablar con la administración antes de que la administración se ponga a regular un determinado sector, porque se lo pueden cargar. O sea, en el caso nuestro tuvimos las ordenanzas municipales de publicidad que se han ido expandiendo por toda España. Cada ciudad de más de unos habitantes tiene su ordenanza de publicidad exterior y muchas están mal hechas. Ahora mismo se me viene a la cabeza una ordenanza que se ha hecho, una legislación que se ha hecho, no sé, una transposición europea del tema veterinario que tiene en pie de guerra a todos los veterinarios de España y los propietarios de mascotas, porque por lo visto esa legislación, no soy conocedor de la materia, pero entorpece muchísimo a la actividad de los veterinarios, ¿no? Supongo que las asociaciones lo que hacen precisamente o donde juegan su baza es decir, oye, déjame que yo traduzca lo que es el sector al legislativo para que el legislativo aplique correctamente y la norma esté bien hecha. Porque si no hay una desconexión, se nota que hay mucha carencia de profesionales en la administración, entiendo que porque tampoco se puede tener profesionales de todo, pero las administraciones públicas tienden a legislar a lo loco, sin contar con nadie y precisamente con quien deberían de contar y los interlocutores más cualificados, más válidos y más lógicos son las asociaciones. Entonces, Sí, eso ya para mí es un punto para asociarse sí. a algo de mi sector. Esto te daría para otro podcast, Desde luego. porque es muy interesante, pero sí es verdad, es decir, ahí se está... Este es una de las esencias de las asociaciones, la capacidad de influencia en las administraciones para regular adecuadamente para el sector. El caso es que todos los sectores quieren que regulen a favor suyo. ¿Qué pasa? Que en el proceso de regulación tienes una parte más técnica, que es cuando te sientas con los funcionarios técnicos, y tienes una parte más política, que es cuando te sientas con los políticos, que son los que les han nombrado electoralmente y están ahí con todo el derecho para implementar la legislación que responde a sus ideas políticas. Y tienen la última palabra, ¿no? Y tienen la última palabra, pero las asociaciones sí tienen un poder importante, otra vez, la palabra poder, que es la capacidad de influencia. Tienen la capacidad de sentarse con los técnicos y decirle, oye, pues mira, las ordenanzas municipales para el mundo de la rotulación, si haces esto, pues vas a tener estos problemas, estos, técnicamente, tienes esta memoria económica, te va a afectar al empleo, te va a afectar al cierre de empresas. Y luego también tiene la capacidad de sentarse con los políticos, con los que están gobernando y con los que están en la oposición. Porque al final las leyes se aprueban en los parlamentos y se aprueban por mayoría. Entonces, y hay que justificarla y hay que presentar el por qué sí, el por qué no. Y entonces, con independencia, y luego al final las leyes se negocian, como parece un poco fuerte decirlo, pero cuando tú te vas a Bruselas y se hace un reglamento o una directiva, imagínate, sobre temas medioambientales, a los países están negociando, hay un parlamento, pero luego hay un consejo, y los países están negociando también esa ley, a lo mejor esa ley medioambiental le interesa mucho a Alemania y a Italia, y a España le interesa mucho una ley que no tiene que ver con esta, sino que es más de tipo social. Y pues ahí se negocia, oye, pues mira, yo te voto estos artículos de esta medioambiental, tú me votas este artículo de esta social, y al final la capacidad que tú como asociación has tenido desde abajo hacia arriba para llegar ahí, también te puede determinar el que tu ministerio de tu país no negocie ciertos aspectos de ese intercambio articulado legislativo para que no te entorpezca, si has conseguido convencerle. Claro, esto explicarlo es como, parece un poco complicado, es complicado, parece también muy sencillo, no es sencillo porque al final necesitas tiempo, porque para que tú puedas influenciar en la administración, en los reguladores o en los políticos, en los parlamentos, esto es una carrera de fondo. Entonces, que necesitas tiempo y dinero. Y claro, para hacer eso tienes que dotarle de tiempo y dinero al equipo que trabaja en la asociación para que haga ese trabajo. Y para hacer eso, para que tú pongas ese tiempo y dinero desde tu empresa, tienes que ser miembro de la asociación y tener muy claro que uno de los apartados que quieres que haga tu asociación sea eso, y confiar y apostar por ello. Y no de repente que cuando ha salido el reglamento, ¿por qué no has hecho nada? ¿Y qué has hecho? Y esto de repente a mí, yo estoy en mi día a día y yo... Sí, tu día a día también es votar a los políticos, tu día a día también es pertenecer a tu asociación, tu día a día no es solamente hacer la gestión de tu empresa, que en el fondo si haces eso también te va a ayudar a ti a obtener mejores resultados económicos, que al final lo que tú quieras, si lo que tú quieres es tener más beneficios para tener más dinero en tu vida, que también luego eso es otro debate de qué quieres, de cómo gestionas tú tu empresa y qué quieres tú obtener de gestionar una empresa.
pero yo creo que volvemos al mismo, el poder que tiene ahí una asociación también es muy importante, aunque reconozco que estamos actualmente en un mundo a nivel de la Unión Europea excesivamente legislador, sí, regulador. Sí, mira, tú has sacado antes el concepto de delegación, hablabas de tu antiguo jefe y de delegar. Yo creo que las empresas tendríamos que empezar a pensar en delegar en nuestra asociación aquello que no podemos hacer por nosotros mismos, que es tener una voz de cara a la administración para gestionar a lo mejor un tema legislativo que nos va a afectar en nuestra actividad al final. Y hay que ser conscientes de que nosotros individualmente no vamos a poder llegar a tener esa capacidad de interlocución con la administración X que sea. Entonces, lo más inteligente es delegar y decir, yo pertenezco a una asociación, esa asociación va a defender mis intereses, los intereses de otras empresas como la mía, para que yo pueda seguir ejerciendo mi actividad con solvencia, que no recorte mis márgenes y que, bueno, pues que dentro de todo lo que sea la actividad económica de un país, cada sector productivo sea rentable, se pueda vivir, se pueda convivir, sea sostenible, sea todo lo que tú quieras, pero sea con lógica, porque el problema es que muchas veces, por no saber delegar a una asociación que defienda los intereses, acabamos con una legislación que no tiene la capacidad de darnos un sentido económico a nuestras empresas, porque es que no podemos trabajar. O sea, hay veces que no podemos colocar una grúa o un medio de elevación sin hacer 1000 papeleos que no tienen nada que ver porque nos han asimilado con empresas de construcción, por ejemplo, y nosotros no somos una empresa de construcción, hacemos proyectos mucho más pequeños. Entonces, es verdad que nos falta esa traslación de pensar en nuestra asociación como el delegado que nos va a representar a nosotros de cara a la administración. Me viene un chiste con el tema de la palabra, del concepto de delegación que me lo contó, no es un chiste, a mí me viene como chiste, pero es una realidad que me contó uno de los empresarios con los que trabajo en una de las asociaciones, que le decían, tú eres consejero delegado, pero nunca estás en la empresa, nunca haces nada y tal, siempre tenemos viajando. Dice, claro, porque soy consejero delegado, delego y aconsejo, no tengo que estar en la empresa. Efectivamente. Bueno, pues por terminar, siempre tenemos una última pregunta, que es ¿cómo ves este sector? ¿Cómo ves el sector de la comunicación visual en su proyección dentro de los próximos años? ¿Qué cosas le pueden afectar? Si lo ves de forma optimista, si es un entorno tan impredecible que no sabemos qué va a pasar. Pues no sé, cuéntanos, en los últimos años la verdad es que venimos de un momento en el que la actividad económica ha sido buena y en concreto el sector nuestro pues ha ido creciendo porque cada vez más las empresas han creído en que comunicar en el punto de venta y en otros sitios como las ferias era importante, ¿no? Y eso ha servido para que el sector crezca. También ha crecido a base de muchas empresas muy pequeñas, muy atomizadas y eso es un punto débil. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando en los próximos años? Y es difícil, pero tú tienes una buena visión porque llevas muchos años en esto. Bueno, yo creo que es un sector en constante crecimiento, es decir, pero en un crecimiento transformador. Es decir, las empresas se han ido transformando y a lo mejor no están las mismas empresas que antes, pero como industria es una industria que cada vez va a más. Es una industria que en el concepto de lo que es comunicación visual, pues todo lo que es los nuevos conceptos de inteligencia artificial, pues igual que antes yo nací con el mundo de la serigrafía y cuando llegó la digital dijo esto va a hacer desaparecer a la serigrafía y cuando apareció la digital y decían esto va a hacer desaparecer la digital y ahora ya no vamos a ser digital y ahora vamos a ser solamente pantallas y bueno, entonces al final ¿qué va pasando? Que todo se va transformando y se va acomodando. Entonces al final antes éramos impresores y ahora somos comunicadores visuales y lo que hacemos es dar soluciones. Antes éramos más empresas de producción y a lo mejor ahora somos más empresas de servicios. Bueno, pues al final el futuro de el concepto de comunicación, esto será siempre y siempre se tendrá que comunicar y cada vez se comunicará más. Y el concepto de visual pues irá cambiando y el sector se irá adaptando. Entonces yo veo que las posibilidades son siempre enormes. Sí que yo creo que se tendría que ir hacia un sector más concentrado, es decir, un sector tan atomizado no ayuda a nadie. También veo que que el sector está caminando hacia un sector más sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad en las tres acepciones de la sostenibilidad, no solamente la medioambiental, que yo creo que sí, que se ha trabajado mucho, se está trabajando desde el punto de vista de los fabricantes de máquinas y sobre todo de los fabricantes de materiales. Y luego también del concepto educativo de gestión medioambiental, es decir, y es algo que estamos trabajando precisamente ahora y que está surgiendo todo el tema de
del greenwashing y del concepto de que es sostenible, que no es sostenible, de lo que dices que es sostenible, lo es de verdad y no. Y eso también es importante de cara a los clientes. Y también desde los otros conceptos de sostenibilidad, que es el tema de la diversidad de género. Y yo creo que hay ejemplos súper interesantísimos, incluso en la propia prensa, de esa integración cada vez más del mundo de la mujer en el mundo industrial y en el concepto de la propia gobernanza de las propias empresas para aprender a gestionar mejor las empresas, que yo creo que una de las partes fundamentales para gestionar bien una empresa, lo que hay que hacer es asociarse a tu asociación. Pues nada, me alegro muchísimo de haberte tenido aquí. Muchas gracias por esta visión tan optimista del futuro. Estoy de acuerdo, me ha gustado mucho lo de cambio de crecimiento cambiante, de crecimiento a la vez. Transformador, ¿no? Crecimiento transformador, efectivamente, me ha encantado. Y nada, pues yo creo que esto se queda abierto a un segundo podcast, como dices tú, porque hemos abierto muchos asuntos aquí que sería interesante debatirlos. Pues cuando queráis y muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti, Pablo.